Método científico es el proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos naturales. Se entiende por método científico el proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos naturales. Al realizar una investigación científica se utilizan los siguientes pasos para desarrollar el problema planteado. El primer paso sería la observación. Consiste en examinar atentamente los hechos y fenómenos que tienen lugar en la naturaleza y pueden ser percibidos por medio de los sentidos. Es decir, es recopilar datos sobre un objeto, fenómeno o proceso utilizando los sentidos: vista, olfato, gusto, audición y tacto. El siguiente paso es definir el problema o planteamiento del problema. Es un interrogante que nos hacemos luego de la observación. Cuando planteamos preguntas, es importante identificar las variables, es decir, aquellas características o factores que queremos contrastar o comprobar. El siguiente paso es la hipótesis. El mundo de la ciencia busca respuesta a preguntas que se originan de la observación de fenómenos naturales. La hipótesis es una respuesta o explicación posible a la pregunta formulada, la cual se debe poner a prueba. El siguiente paso es la experimentación. Corresponde a los procedimientos o métodos utilizados para recolectar información para poner la hipótesis a prueba. Las variables a investigar pueden ser de tipo cualitativo, es decir, cualidades tales como el color, y también pueden ser cuantitativos, es decir, cuantificables como los datos numéricos. Luego tenemos la recolección de datos. Primero es importante organizar y estipular cómo y dónde se buscará la información, qué técnicas e instrumentos de investigación se utilizarán, tales como las entrevistas, encuestas y otros. Resultados y análisis corresponden a la información recogida en el diseño experimental, que permite poner a prueba la hipótesis y análisis de dichos resultados, y buscan argumentar el porqué de los resultados obtenidos. Luego llegamos a las conclusiones. Es la síntesis del proceso y determina por una parte si la hipótesis se logró probar o no. Responde a la pregunta y permite explicar a otras situaciones el nuevo conocimiento. Si se llega a comprobar la hipótesis y estos resultados son muy relevantes para la humanidad y la comunidad científica, se puede convertir en teorías y leyes universales. La ley nos dice cómo ocurre algo y suele representarse en una ecuación matemática tales como la ley de la gravedad. Las teorías, en cambio, nos dicen por qué ocurre algo a través de pruebas y evidencias, tales como la teoría de la evolución de Darwin. Luego llegamos a la parte de compartir resultados. Comunicar bien es un arte y requiere práctica. La explicación de los resultados obtenidos debe ser sencilla y contener todo el procedimiento realizado, de manera que pueda ser demostrado por otras personas. Como les había dicho anteriormente, existen dos tipos de mediciones en el proceso de la observación. Están las mediciones cualitativas, que son las que describen características, y están las mediciones cuantitativas, que describen características por medio de números. En resumen, los pasos del método científico son la observación, el planteamiento del problema, la hipótesis, la experimentación o comprobación de la hipótesis, la recolección y análisis de datos, y por último vamos a tener
las conclusiones y compartir los resultados. La curiosidad es la madre de la ciencia. Muchos descubrimientos se lograron por la curiosidad, tales como la radioactividad por Henry Becquerel, la penicilina por Alexander Fleming, el microondas por Percy Spencer y la Coca-Cola por John Pemberton, entre otros.